Hoy, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo, a una época donde los héroes y las leyendas se forjaban en el campo de batalla. Hoy, hablamos de un hombre cuyo nombre es sinónimo de poder, conquista y liderazgo, Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. en Pella, la antigua capital del reino de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II y de su esposa Olimpia, una princesa de Epiro. Desde muy temprana edad, Alejandro mostró signos de gran inteligencia y valentía. Fue educado por algunos de los mejores tutores de la época, incluyendo al famoso filósofo Aristóteles. Bajo su tutela, Alejandro aprendió filosofía, literatura, ciencias, y las artes militares. A los 16 años, Alejandro tuvo su primera oportunidad de demostrar su habilidad militar cuando su padre, el rey Filipo II, partió en una expedición y dejó a Alejandro a cargo de Macedonia. Durante este tiempo, Alejandro demostró su gran capacidad para liderar y gobernar. En el año 336 a.C., tras el asesinato de su padre, Alejandro ascendió al trono de Macedonia. Tenía apenas 20 años de edad. Su primera tarea como rey fue asegurar su posición en Macedonia. Alejandro aplastó rápidamente cualquier rebelión interna y consolidó su poder en el reino. Luego, dirigió su atención hacia el exterior, hacia los enemigos de Macedonia. Alejandro comenzó su serie de conquistas con una campaña contra el Imperio Persa, el mayor y más poderoso imperio del mundo en aquel momento. En la batalla de Gránico, Alejandro y su ejército derrotaron a las fuerzas persas, marcando el comienzo de su campaña de conquista. Después de Gránico, Alejandro continuó su marcha a través del Imperio Persa, ganando batalla tras batalla. Conquistó ciudades y regiones enteras, incluyendo Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Babilonia, Persia y finalmente llegó hasta la India. Mientras las conquistas de Alejandro continuaban, estableció un imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y hasta el este de la India. Nunca perdió una sola batalla, lo que le valió el título de Alejandro Magno. Sus campañas militares estuvieron marcadas por rápidas victorias y el desmantelamiento estratégico de las fortalezas enemigas. A pesar de su éxito militar, Alejandro enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su reinado. Encontró una feroz resistencia de las poblaciones nativas, especialmente en la India. Sus tropas se cansaron después de años de guerra continua, y varios de sus generales conspiraron contra él. La tensión constante del mando, así como las heridas sufridas en la batalla, pasaron factura a la salud de Alejandro. En junio de 323 a.C., a la edad de 32 años, sucumbió a una fiebre y murió en Babilonia. Su muerte marcó el final de una era, y dejó a su imperio en un estado de incertidumbre. Alejandro Magno no solo fue un gran conquistador, sino también un visionario que dejó una huella cultural duradera en las regiones que conquistó. Durante sus campañas, Alejandro fundó más de 20 ciudades que llevan su nombre, la más famosa de las cuales es Alejandría en Egipto. Estas ciudades se convirtieron en centros de la cultura helenística, una mezcla de las tradiciones griegas y las culturas locales de las regiones conquistadas. Alejandro fomentó activamente la difusión de la cultura helenística, introduciendo el idioma griego, el arte, la literatura y la filosofía en estas nuevas ciudades. La fundación de estas ciudades y la difusión de la cultura helenística tuvieron un impacto duradero en la historia. Incluso después de la muerte de Alejandro, las ciudades que fundó continuaron prosperando, y sirviendo como centros de aprendizaje y cultura. La influencia de la cultura helenística se puede ver en todo el mundo antiguo, desde el arte y la arquitectura hasta la filosofía y la ciencia. El legado de Alejandro y su imperio continuó dando forma al curso de la historia. La cultura, el idioma y la filosofía griegos continuaron extendiéndose por todo el mundo helenístico. Las ciudades, como Alejandría en Egipto, se convirtieron en centros de aprendizaje y búsqueda intelectual. En el ámbito del arte y la arquitectura, el período helenístico vio el surgimiento de estructuras grandiosas y elaboradas. La fusión de influencias griegas, persas y egipcias resultó en un estilo arquitectónico único y diverso. No se puede pasar por alto el impacto del imperio de Alejandro en el comercio. El establecimiento de nuevas rutas comerciales y la integración de diferentes culturas condujo a un aumento significativo de la actividad económica. El período helenístico fue testigo de un florecimiento del intercambio comercial y el crecimiento de mercados bulliciosos. Los reyes y gobernantes helenísticos buscaron emular la grandeza y el poder de Alejandro. Encargaron impresionantes monumentos y edificios, como palacios y templos, para asegurar sus propios legados. Posterior a la muerte de Alejandro, su imperio comenzó a desmoronarse, aunque su visión de un mundo unificado bajo la influencia griega continuó inspirando a las generaciones futuras. Los romanos, que admiraban y respetaban la cultura griega, adoptaron muchos aspectos del helenismo. La lengua, la filosofía y el arte griegos se convirtieron en partes integrales de la sociedad romana. La influencia del período helenístico se extendió más allá del mundo occidental. En Oriente, las culturas y civilizaciones adaptaron y absorbieron las influencias griegas, creando una mezcla única de tradiciones e ideas. Los conceptos de democracia, derechos individuales y participación cívica que se originaron en la antigua Grecia fueron llevados adelante por Alejandro y su imperio.
Estos ideales continúan hoy día dando forma a las sociedades democráticas modernas en todo el mundo. La fascinación perdurable por Alejandro Magno es evidente en la gran cantidad de literatura y relatos históricos dedicados a su vida y conquistas. Escritores e historiadores de diversas culturas han buscado capturar la esencia de esta enigmática figura. La historia de Alejandro ha sido relatada en numerosas obras, incluida la famosa biografía de Plutarco y los escritos de Arriano, quien se basó ampliamente en fuentes históricas y relatos de testigos presenciales. Incluso a día de hoy se puede visionar una serie en Netflix sobre la vida de Alejandro Magno. La historia de Alejandro Magno es un testimonio del espíritu humano indomable y la búsqueda ilimitada de la grandeza. Su insaciable sed de conquista y su determinación inquebrantable son un recordatorio de que la historia está moldeada por las acciones y ambiciones de individuos extraordinarios. A medida que profundizamos en la vida y los logros de Alejandro Magno, obtenemos una comprensión más profunda de los triunfos y complejidades de las civilizaciones antiguas. Su historia sirve como un recordatorio atemporal del poder de la ambición humana y el impacto duradero de los grandes líderes. Es por ello que podemos decir que debemos numerosas aportaciones culturales al gran Alejandro Magno.